Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es María Emilia Melo y soy la licenciada encargada en impartir la asignatura de Estudios Sociales. El tema que vamos a ver el día de hoy se denomina el Imperio Incaico. La civilización inca fue el más grande imperio indígena de todo el continente americano. Su territorio es conocido como el Tahuantinsuyo y ocupó casi toda la zona de la cordillera de los Andes, que va desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile. Existen numerosas leyendas sobre el origen de la cultura inca. Sin embargo, es posible situar sus comienzos durante el siglo XIII, con la creación de los curacaos o reinos del Cusco, en el antiguo Perú. Esta ciudad fue forjada durante cerca de 20 años tras la huida que efectuaron los primeros pobladores incas de sus tierras originarias cerca del altiplano andino, en el lado Titicaca, a causa de la invasión de la comunidad aymara. En su nuevo territorio establecieron la Plaza de Armas del Cusco, lugar donde partieron las nuevas conquistas efectuadas por los primeros gobernantes que eran Manco Cápac, que fue el primer gobernante y fundador, Huiracocha Inca, Sinchiroca, y gracias al gobierno del noveno Inca, Pachacútec, que fue de 1400 a 1471. En el siglo XV es que el simple Curacazgo llegó a convertirse en el imperio del Tahuantinsuyo. Sin embargo, los mayores enemigos de los incas fueron los aymaras y chacas. Pachacútec fue reconocido como los Curacas por extender los dominios incas, conquistando las tierras. Su hijo, Tupac Yupanqui, nacido en 1441 y fallecido en 1493, lo sucedió como gobernador y continuó con la expansión, tanto territorial como la cultura, arquitectura, administración política, religión, que recordemos que ellos tenían un culto al sol. Antes de su muerte, a los comienzos del siglo XVI, designó a su hijo Huayna Cápac como sucesor. El imperio del Tahuantinsuyo estuvo dividido en 4 grandes espacios territoriales, denominados Chinchasuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo. Crisis del Incario. Luego del fallecimiento de Huayna Cápac, se dio a conocer un conflicto que existía entre sus hijos, que eran Huáscar y Atahualpa. Cuando Huayna Cápac murió, que fue en 1528, en su ciudad favorita, Tomebamba, se dio una disputa bélica por la sucesión entre sus hijos Huáscar y Atahualpa. El primero había sido respaldado por la mayoría de las provincias del sur y se proclamó emperador del Cusco. En tanto, el segundo se hizo fuerte en el norte, especialmente en las tierras de Quito, donde había nacido. Durante su gobierno, Huáscar fue víctima de varias conspiraciones para arrebatarle el trono. La amenaza más grande venía de Atahualpa, quien tenía el poder militar y expansivo, el que fue limitado por Huáscar por temor a perder el control de su imperio. Huáscar logró conseguir el apoyo de la comunidad de los Cañaris, quienes mantenían conflictos territoriales al norte con su hermano. Luego de varias batallas, Atahualpa salió victorioso y finalmente mató a Huáscar en 1533. Estos hechos sucedieron mientras los españoles invadían las zonas del Tahuantinsuyo, trayendo muerte y epidemias para los nativos. En la invasión española.
La invasión española se da en 1513. Se efectuaron las expediciones del explorador español Vasco Núñez de Balboa, las cuales culminaron en el descubrimiento del Océano Pacífico en dirección a América del Sur. En 1519, Balboa fue apresado por el conquistador Francisco Pizarro, nacido en 1478 y fallecido en 1541, acusado de intentar crear un gobierno rebelde en el Mar del Sur. En 1524, Pizarro se asoció con otro conquistador que fue llamado Diego de Almagro, que nació en 1475 y falleció en 1538, para emprender un viaje y conquistar el imperio inca del Perú. Luego de 2 años de expediciones infructuosas, varios miembros despertaron y solo quedaron los llamados 13 de la fama, cuyos nombres eran Pedro de Candia, Cristóbal de Peralta, Francisco de Cuéllar, Nicolás de Rivera, Domingo de Solaruce, Antonio Carrión, Pedro García de Llarén, Martín Paz, Alonso Briceño, Alonso de Molina, Juan de la Torre, Bartolomé Ruiz y Pedro Halcón. En 1529, a dichos exploradores se les fue otorgado el título de hidalgos por parte de la reina Isabela de Portugal, con la autoridad del rey español Carlos I, durante la firma de la Capitulación de Toledo, que autorizaba a Pizarro la conquista del Perú. La conquista del Tahuantinsuyo se da en el año de 1532. La expedición zarpó desde las costas pacíficas de Panamá y desembarcó en Tumbes, al nororiente del antiguo Perú, localidad que formaba parte del Tahuantinsuyo, donde Pizarro fue informado sobre la existencia del Cusco. Fueron testigos de una de las construcciones más impresionantes de los incas, el Capañán o Camino del Inca. Las exploraciones fueron efectuadas con ayuda de conquistadores como Sebastián de Benalcázar y los hermanos Pizarro. Los indígenas tomaron como un buen presagio la llegada de los españoles y notificaron a Atahualpa, gracias a la disputa que existe con Huáscar con el trono del Cusco. Los españoles aprovecharon para avanzar varios kilómetros. Francisco Pizarro, conquistador español de Perú, supo indicar, al igual que Cortés, los enfrentamientos internos generados a raíz de la muerte del emperador y la lucha por su sucesión entre Huáscar y Atahualpa para vencerlos. Los españoles llegaron a la zona de Cajamarca y Pizarro se dio cuenta que Atahualpa era un nuevo emperador cusqueño y trató de acercarse a él ganando su confianza. Claro, los españoles conocieron al líder del Tahuantinsuyo tras una entrevista organizada con intérpretes. El encuentro se dio entre ambos ejércitos, el español y el inca. Atahualpa autorizó la estancia de los españoles en Cajamarca. Sin embargo, el inca había dado orden de capturarlos. El miedo despertó en el ejército español y esperaban lo peor. En la captura de Atahualpa, por recomendaciones directas de Hernán Cortés, Pizarro tenía planeado capturar al líder de Cusco, pues así el imperio se vendría abajo. Los españoles, en la espera del cercano encuentro, prepararon una emboscada con la infantería escondida, que esperaría la señal para capturar al último señor de los incas.
Atahualpa, por su parte, pensaba que con su ejército, que eran alrededor de 20.000 guerreros, sería suficiente para intimidar a los invasores. Avanzaba la tarde del 16 de noviembre de 1532, en la Plaza Mayor de Cajamarca, ingresó el Inca rodeado de sus hombres, sentado con una litera propia de la realeza. Pizarro ordenó el acercamiento del fraile dominico Vicente Valverde, acompañado por soldados, para efectuar el requerimiento al Inca de abrazar la fe católica y declarar a la corona española como superior. Con curiosidad, Atahualpa revisó el libro del Evangelio y, al no entender nada, lo tiró al suelo en señal de desprecio. El Inca prosiguió a advertir a los españoles que debían pagar todos los daños que hicieron y las cosas que habían robado. Luego deberían marcharse. De lo contrario, los mataría a todos. Afirmó que el Hijo del Sol no rinde cuentas a ninguna autoridad en la tierra. En ese momento, el líder español dio la señal de ataque. Su ejército, con caballos, armas y estrategias militares, desató el pánico de miles de indígenas desarmados, matando todo aquel que se cruzara en su camino. Pizarro se aseguraba de que nadie dañara al Inca, quien fue capturado y llevado preso. La muerte del último gobernador inca. Luego del éxito del ataque sorpresa, los españoles repartieron el botín ganado. Atahualpa, en prisión, ofreció una recompensa a los invasores como pago por su libertad. Se dio cuenta de que los metales preciosos, como el oro y la plata, para los españoles tenían un valor distinto que para los indígenas. Entonces ofreció, a cambio de su libertad, llenar 2 veces la sala donde se hallaba preso de metales preciosos en solo 2 meses. Pizarro aceptó la propuesta y lo consolidó en una acta. A mediados de 1533, todo el oro fue fundido para su repartición entre los conquistadores. Durante algún tiempo la paz reinó entre los ejércitos. A pesar del motín, Pizarro inició un proceso en España contra Atahualpa, mostrando su intención de irrespetar su libertad. El Inca fue acusado de herejía y traición. Fue condenado a muerte en la hoguera, que se llevó a cabo el 26 de julio. Para conservar sus restos, escogió la muerte por asfixia, a cambio de convertirse a la fe cristiana, lo cual el Inca adoptó un nombre de Francisco. Con el final de la conquista, el Imperio Inca y la implantación del Virreinato de Perú, no cesaron los conflictos. En la misma década de los 30 se dieron enfrentamientos entre los conquistadores. Pizarro, nombrado marqués por el rey de España, disputó con Almagro el control del Cusco y del Perú. Su hijo encabezó la revuelta y posteriormente asesinaron a Francisco Pizarro en 1541 y tomó el poder. Estimados estudiantes, eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero que lo hayan entendido. Son hechos narrados que nos cuentan un poco más de cómo surgió nuestra cultura. Espero que se encuentren bien. Les agradezco por su atención.